Bien, muchas gracias, hermano Jesús, y a cada uno de los hermanos aquí reunidos, que en esta noche nos encontramos, como cada martes, para estudiar la palabra de Dios. Pues el tema en esta ocasión que queremos compartir con cada uno de ustedes, amados hermanos, es un tema un tanto importante en la vida de nosotros como cristianos. ¿Cómo nosotros combatimos las obras de la carne? Lamentablemente, estamos rodeados 24/7, todos los días, de aquello que realmente nosotros catalogamos como algo malo. Combatiendo las obras de la carne es el producto, hermano, de muchos años de estudio que he adquirido y reflexión. Y yo recuerdo por allá, andando en los 2007, 2008. Vaya tiempos aquellos, cuando yo solía tener algunos amigos que perdí el contacto con ellos y recientemente volví a contactarlos y empezamos a hablar un poco sobre especialmente este asunto, porque pasa, hermano, que en la vida del día a día hoy se está utilizando las redes para hablar muchas cosas y esas cosas a veces no son ciertas. No sé si ustedes recuerdan cuando yo compartí el libro de la posverdad en el grupo y se lo mandé a algunos otros hermanos. Es importante porque ese libro nos enseña cómo hoy nosotros vivimos en la era de la posverdad y cómo se distorsiona la realidad, la verdad, para moldearla al relativismo, al yo pienso, al yo creo, esa es mi verdad, es lo que yo deseo, al yo, al ego, a uno mismo. Y resulta que cuando me encuentro con estos amigos míos, hace tiempo siempre pensaba en ellos, pero había perdido todo contacto. Estos amigos eran dos y pertenecen a un grupo que se llama la Teología Reformada. Especialmente profesan la voz de Juan Calvino con respecto a lo que son los 5 puntos calvinistas. Y me llenó de emoción pensar en aquellos tiempos cuando solíamos sentarnos a estudiar y a reflexionar profundamente, y especialmente cuando hablábamos sobre el 5 punto, la perseverancia de los santos. Y yo le comentaba a mi amigo que cuánto ha llovido desde esa época para acá y que deberíamos hacer un encuentro para tertuliar como lo solíamos hacer antes. Y acordamos un encuentro entre jueves y viernes de esta semana, algo que me llenó de gozo y de regocijo, poder volver a estudiar y reflexionar con respecto a estas cuestiones. Pero hermanos, hoy se ha popularizado el pecado y se ha suavizado. ¿Sabe por qué razón? Porque ese es el trabajo del diablo. Yo quiero que brevemente nos remontemos a la antigüedad, al origen del mundo, para nosotros poder entender un poco más, porque vamos a englobar muchas cosas. Ya quizás, amado hermano, tú me has escuchado en otra oportunidad hablar un poco sobre este punto. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, capítulo 2, no es necesario que lo presente todavía, hermano, no hay problema en ello. Brevemente, cuando leemos en Génesis capítulo, especialmente el 2, nosotros encontramos cosas interesantes, muy interesantes. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros notamos allí, si por ejemplo sé que, hermano, usted conoce este texto de memoria, cuando Dios dijo en el capítulo especialmente el 1, en este capítulo 1, Dios dijo claramente en el verso 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces, etcétera, etcétera. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios se propuso hacer el hombre
a imagen y semejanza suya, es decir, parecido a, en cierto sentido. Y cuando leemos en el verso 27, eso que Dios se propuso hacer, dijo, y creó Dios al hombre a su imagen. O sea, que la palabra crear aquí es para hacer de la nada, hacer que algo exista de la nada. Dios creó el espíritu del hombre. La palabra hombre aquí es Hadama, que quiere decir humanidad, tanto hombre como mujer. Dios creó el espíritu del hombre. ¿Y qué pasa? Que crear, como significa hacer de la nada, en el capítulo 1, versículo 1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que vino a la existencia de la nada. Cuando Dios creó no había nada y lo hizo existir. Entonces, de esa misma forma, Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Pero ¿qué pasa? Que eso que fue creado a imagen y semejanza de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a varias cuestiones. Y muchas veces se habla del corazón. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15 versículo 19, Mateo capítulo 15 versículo 19, dice el texto claramente de la manera siguiente, porque del corazón salen, es decir, que está dentro. ¿Qué salen? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Este punto, hermano, para controlar es decir, nosotros hablar de las obras de la carne, primero tenemos que hablar de adentro hacia afuera. O sea, eso que Dios creó conforme a su imagen y semejanza es lo que puede tener el intelecto que nos ayuda a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque ¿de dónde salen los malos pensamientos? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen, dice Cristo? Del corazón, hermano. Y la palabra corazón aquí ha de entenderse no en sentido literal, sino completamente figurado. Entonces, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 4 versículo 23, Proverbios 4 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, la vida depende de tú guardar tu corazón. Y como tú guardes tu corazón, porque Cristo dijo que en el corazón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el corazón? Dice que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todas estas cosas primero nacen en el corazón. Pero aquí el proverbista dice que hay que guardar el corazón de todas las cosas que nosotros guardamos. Podemos guardar dinero en el banco, un sinnúmero de cosas, una joya, un anillo importante que tenemos, unos zapatos, cualquier cosa. Lo guardamos, pero sobre todas las cosas debemos procurar guardar nuestro corazón. ¿Pero de qué? ¿De qué lo vamos a guardar? De lo que acabamos de expresar, que Cristo dice que del corazón salen los malos pensamientos. Por ejemplo, el día del juicio final, ¿qué va a pasar? Muchos me dirán aquel día, Señor, no hicimos esto en tu nombre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando Naamán se enfureció, él se fue diciendo, yo pensaba seguramente que él saldría al encuentro conmigo cuando el profeta iba a venir. Oiga lo que dice, hermano, Segunda de Reyes 5:11, que él pensaba, o sea, lo había pensado en su corazón, donde salen los homicidios, los hurtos y todas estas cosas. Se fue enfurecido, pero se fue enfurecido porque lo pensó, él no va a venir. Entonces, esa capacidad de razonamiento, hermano, lo tiene que, lo que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, Cristo le dice a ellos en Marco 2:8, ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Dónde razonamos? ¿Dónde pensamos? Lógicamente, en nuestro corazón, pero cuando hablamos del corazón, hablamos del intelecto, de aquello que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios ha dotado, hermanos, al hombre con la facultad mental para razonar y nos invita a usarla. Por ejemplo, cuando leemos Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías 1:18 dice, venid pues, dice Jehová. ¿Y qué dice el texto, hermano? ¿Y qué? Venid, luego dice Jehová, estamos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, ¿qué pasa? En pocas palabras, hermano, te está invitando a que razonemos juntos, para que razonemos juntos. Jesús quería que la gente razonara. Entonces, nosotros vemos que en lugar de razonar con lógica, mucha gente prefiere razonar con los sentimientos y con las emociones. Es lo que pasa hoy, hermano. Hoy todo el mundo anda buscando un culpable. Por ejemplo, la persona que es homosexual, la persona que es fornicaria, la persona que es idólatra, la persona que es avara, la persona que se aira por todo, la persona que es rencillosa, que es mentirosa, se excusa y dice, no, eso es un demonio, el demonio de la mentira, el demonio de la homosexualidad, que eso hemos escuchado mucho, hermano. Hoy eso es muy común escucharlo, echarle la culpa a los demonios. ¿Es esto verdad? ¿Es esto verdad? No, hermano, entendemos claramente que la palabra nos enseña que del corazón es que salen los malos pensamientos, no un demonio que viene a ti y te pone a pecar, como llaman ellos. Entonces, amados hermanos, dice por ejemplo el salmista en el Salmo 32:9, no seáis sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo, no se acercan a ti. ¿Por qué? Porque con el corazón, hermano, nosotros podemos entender. Y hay personas que dice aquí el texto, el salmista, que son como si fueran un animal, que no razonan. Eso pasa muy a menudo. Entonces, con el corazón expresamos la voluntad. Por ejemplo, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno de como propuso ¿dónde? En su corazón. Entonces, la palabra de Dios, hermano, esta palabra, esta Biblia que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que yo tengo en mi mano, que dice Reina Valera, Biblia del Pescador, 1960. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que esta Biblia dice, Hebreo capítulo 4 versículo 12 de la siguiente manera. Hebreo capítulo 4 versículo 12. Vamos a ver qué pasa aquí. Hebreo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de qué? Que dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de qué, hermano. ¿Cuáles intenciones? ¿Las intenciones de quién? Del corazón. Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente que la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, nos discierne a nosotros nuestros pensamientos, porque a veces el hombre dice, pero yo pienso que estoy bien, yo tengo, yo no soy casado, yo puedo tener dos, tres mujeres y yo no le hago daño a nadie con eso, pero la palabra te enseña lo que es la fornicación, discierne los corazones, el entendimiento. O por ejemplo, yo no le hago daño a nadie porque yo me tomo mi alcohol, yo uso mi droga para mí. Yo no estoy dañando a nadie, pero resulta que la palabra discierne las intenciones del corazón. La voluntad, hermanos, la voluntad. Entonces, con esa misma voluntad, dice Romanos capítulo 6 versículo 17 que habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, aquella forma que habéis obedecido de qué? De corazón. Hermano, si tú a estas alturas de juego estás dentro de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y aún profesas el pecado y no tratas, no le das el tratamiento necesario, lamentablemente no has obedecido de corazón aquella doctrina. Cuando dice aquella forma de doctrina, no solamente estamos hablando del bautismo o del arrepentimiento o de cantar sin instrumento o el uso de la mujer o tomar la cena. Eso es parte de la doctrina.
también el comportamiento y tu vida ordenadamente ante Dios, cómo tú andes, porque dice Romanos 12:1 que es nuestro culto racional, hermano, nuestro culto racional. Entonces, estás equivocado. Con el corazón sentimos emociones, claro que sí. Por eso Cristo dice en San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Es decir, estamos ansiosos. Por ejemplo, Daniel 7 dice, y se turbó mi alma dentro de mí, hablando y diciendo que la parte, el intelecto, las emociones, la voluntad, la controla la parte que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Cuando tú tomas una decisión diariamente, cuando haces operaciones matemáticas, cuando disiernes y usas la lógica para juzgar un juicio, todo esto, hermano, lo haces con la parte que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y esa parte es espiritual, no es carnal, pero está sujeta a lo que Dios hizo. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, capítulo 2 verso 7, Génesis capítulo 2 versículo 7 dice de la manera siguiente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hermanos, dice que Jehová Dios formó. La palabra formar aquí es diferente a crear, porque formar significa crear ya de lo existente. Entonces, en eso que Dios formó, luego puso lo que creó. ¿Qué formó él? El hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué puso dentro? ¿Qué sopló dentro? Lo que había creado a imagen y semejanza de él. Entonces, hermano, en la totalidad, en su totalidad, tenemos al hombre con espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, hermano, qué nos dice 1 Tesalonicenses 5:23, por favor. Este texto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo para nuestro análisis. 1 Tesalonicenses 5:23 dice claramente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que, por favor, hermano, subrayame esa palabra, sea que, guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo tu ser, todo, no solamente el alma, como dicen muchos, por ejemplo, hermanos, en la antigüedad, para el siglo tercero, habían unos filósofos. Estos filósofos se llamaban los gnósticos. Y los gnósticos empezaron a enseñar que, que el cuerpo es la prisión del alma, que el alma se encuentra presa en el cuerpo. ¿Y qué pasa? Que lo importante es el alma. Estos filósofos, hermanos, eh, decían que había un conflicto con el cuerpo, que el cuerpo era totalmente malo, que es la cárcel del alma, que el alma está corrompida por el cuerpo. Y entonces de esta filosofía falsa nace la doctrina del pecado original y de la depravación hereditaria total y de la inclinación de una naturaleza corrupta del hombre hacia lo malo, de una naturaleza pecaminosa. Entonces, esto es falso, hermano. Esto es puro calvinismo duro y puro, pero es falso. Es falso. Entonces, esta teología torcida, retorcida, se enseña, hermano, y se le dice al hombre, si tú eres de los elegidos, por más que tú quieras hacer, no puedes perder la salvación. Entonces, se creen que están salvos y por lo tanto pueden hacer y deshacer. Pueden cometer cualquier pecado y para ellos está bien y no lo quieren admitir. Pero claramente, hermano, esto es así. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos guardar lo irreprensible, debemos guardarlo, o sea, es como cuando tú guardas algo y ese algo tú lo atesoras. Entonces, hay una palabra, que esta palabra, hermano, en hebreo, kadosh, que significa santificar. Pablo está enseñando en pocas palabras que nosotros debemos santificarnos.
Por eso dice, y el Dios de paz os santifique. La palabra santificar significa apartar para un uso sagrado. ¿Y cuál es ese uso sagrado? Guardar nuestro corazón. Guardarlo. ¿Para qué? Para que esté irreprensible, pero con un objetivo. El objetivo es esperar la venida del Señor. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a guardar? Nuestro espíritu o el alma. ¿Y qué más? Y el cuerpo. Hermano, el cuerpo usted tiene que guardarlo. ¿Y cómo lo guarda? Santificándose. ¿Y cómo se santifica? Obedeciendo a Dios. Pero ¿cómo nosotros hacemos todo este proceso? Abandonando el pecado. Entonces el cuerpo del cristiano es santificado para el uso de Dios, hermano, porque es templo del Espíritu Santo, como vamos a ver un poquito más adelante. La palabra templo que el apóstol Pablo utiliza allí es naos en griego. Y la palabra naos hace referencia al templo, pero en realidad lo que quiere decir es la morada de Dios. Dios habitaba allí, su presencia estaba allí. Entonces, nuestro cuerpo es que es templo de quién? De Dios. Entonces la presencia de Dios está con nosotros y debe ser reflejada en el día a día. No, no es como enseñan muchos religiosos que empiezan, estamos en el servicio y empezamos a cantar para que descienda la presencia de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ven y lo llaman y empiezan a llorar y a gritar y entonces viene el Espíritu Santo y supuestamente lo toca y empieza a patalear y a llorar y a revolcarse en el piso como si tuviera, como si fuera una serpiente. Pero este no es el Espíritu Santo, es un espíritu de error, hermano. Porque el Espíritu Santo mora en ti 24/7, 7 días a la semana, 365 días del año. Tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, mire, si este texto no existiera, usted tuviera libertad. ¿Sabe para qué? Para irse por ahí a hacer todo lo que usted quiera y vivir una vida como le plazca. Y simplemente, si usted sabe cuándo Cristo viene, un día antes usted se arrepiente y listo. Pero el problema es que usted, si quiere obtener la vida eterna, debe guardarse irreprensible día a día, continuamente. ¿Con qué objetivo? Para la venida de Cristo. Es como, por ejemplo, no, yo estoy guardando esas vajillas y esos platos para cuando tenga visita, una comida especial. Entonces lo tiene ahí guardado, nadie lo usa, pero cuando viene esa persona, entonces ya vamos a sacar la vajilla, vamos a poner la mesa y vamos a comer. De esa forma hay que guardar no solamente el alma, no era como decían los gnósticos, que estaban divididos en dos grupos, los ascetistas y los liberales. Los ascetistas decían que no, lo importante es el alma. Por lo tanto, lo que tú hagas con el cuerpo no importa. Pero también venían los liberales y decían, no, hay que castigar el cuerpo. Entonces, ambos estaban equivocados. Y debemos, tanto lo de adentro como de afuera, guardarlo de una manera totalmente irreprensible. Ahora bien, el trabajo del diablo, hermano, muchos no entienden la naturaleza del diablo. No la entienden, no la entienden. ¿Por qué razón? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el texto dice de la manera siguiente, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hermano, aquí dice que, y fue lanzado fuera el gran dragón. Aquí hay cuatro nombres para nuestro adversario. El gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Gran dragón porque te habla de esa ferocidad, de esa gran fuerza con que quiere sacudirte. Serpiente antigua porque recuerda a Génesis capítulo 3 cómo astutamente envolvió a Adán y Eva. Se llama diablo porque es el acusador. Y Satanás, porque es mentiroso, hermano. Entonces, aquí se le da cuatro características a nuestro adversario. Y debemos entender que nuestro adversario es fuerte, es astuto,
es acusador y es mentiroso. Entonces este versículo nos informa mucho acerca de esta personalidad. Repito, hermano, es feroz como un gran dragón, es astuto como una serpiente, se llama diablo porque acusa, porque diablo dijimos que significa acusador. Entonces, también, ¿qué aparece? Satanás, que significa adversario. Entonces, hermanos, el diablo está condenado al infierno, ya está condenado, y sus ángeles. Entonces, él tiene un trabajo. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. El texto dice de la manera siguiente: pero Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, el cristiano no puede ignorar las maquinaciones del enemigo, del adversario. Y para que no gane ventaja sobre nosotros, nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. Sus maquinaciones son aquellas herramientas que él quiere utilizar para hacernos pecar. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro 5:8, Primera de Pedro 5:8, dice claramente, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios. ¿Y qué más? Y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como qué? Como león rugiente. Anda alrededor buscando a quién. ¿A quién devorar? Hermanos, cuando usted ve Animal Planet, ¿cuál es el animal que todo el mundo le tiene miedo? El león. El león de caza, un gran elefante, pero también puede cazar cualquier tipo de animal. Y este animal no es que va simplemente y se lanza, primero se queda acechando, mirando, buscando la oportunidad. Entonces, cuando se da la oportunidad, se lanza. Satanás, hermano, está 24 horas al día buscando la manera de que completamente nosotros flaqueemos y nos ataca, hermano, porque es un ser inteligente. Nos ataca de la manera que es más apropiada. ¿Usted cree que si, por ejemplo, a usted le gusta el alcohol, Satanás lo va a atacar por otra manera? El adversario nos va a atacar de otra manera. Nos va a atacar, por ejemplo, por decirlo así, o por ejemplo, para que sea más llano, hermano, y más entendible, al que le gusta las mujeres. ¿Usted cree que Satanás lo va a tocar con dinero, con otra cosa? No, lo va a atacar por donde sabe que es vulnerable y está su debilidad. Entonces, Pedro dice que hay que ser sobrios. La palabra sobrio aquí es interesante, hermano, porque nos acuerda a que cuando la diferencia entre una persona que está bajo la influencia del alcohol, que está ebrio, habla muchas cosas incoherentes, dice muchas barbaridades, pero cuando ya se le va el efecto del alcohol, ya está, ¿cómo decimos nosotros? Que está qué? Sobrio. Entonces, ya no habla ni hace todo eso que estaba haciendo. Entonces, Pablo dice, sé sobrio, pero también le dice que velad. Es decir, manténgase alerta. Y velad aquí es un verbo en tiempo presente y continuo. Es decir, que constantemente que debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el adversario, nuestro enemigo, anda muy hambriento, preparado, acechando. Entonces, las escrituras, hermano, emplean la figura de dragón, serpiente, león, pero qué lástima que muchos no presten atención a estas cosas. Por eso, Cristo dijo en San Juan 8:24, por eso dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Pero no obstante, Pablo nos dice a nosotros, porque el mundo inconverso le sigue como siervo y se ocupa en cegar el entendimiento de los incrédulos. Parafraseando lo que Pablo está diciendo aquí.
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. El diablo trabaja en cegar, engañar, y lo logra hacer con muchos hermanos. Entonces, el enemigo trabaja para que el hombre peque. En 1 de Juan capítulo 3 verso 8, 1 de Juan capítulo 3 verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, si una persona practica el pecado, es del diablo. No es como muchos dicen, de que la salvación no se puede perder. Aquí Juan dice todo lo contrario. Si nosotros pecamos o persistimos en el pecado, ¿m? ¿Qué va a pasar? ¿Somos de quién? Entonces, hermano, el diablo y Cristo Jesús son oponentes en la lucha por las almas de los hombres. El diablo busca la perdición del hombre por medio de hacerle pecar. Y Cristo vino a deshacer esas obras, ofreciendo al hombre la salvación de pecado. Entonces, nosotros podemos ver, Pablo dice, o el escritor a los hebreos, en el capítulo 2 versos 14 y 15, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a qué? A servidumbre. Estaban sujetos a servidumbre. Cristo vino para eso, hermano. Y nosotros no podemos persistir en seguir en esa situación. Por eso dice Santiago en el capítulo 4 verso 7, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar cuando resistimos? Y huirá de vosotros. Para el cristiano que anda fielmente en el evangelio, hermano, el diablo está amarrado. Porque Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, lo han distorsionado, que piensan que el diablo va a ser amarrado con una cadena, literal. Pero la cadena es el evangelio. Cuando nosotros vemos que el ángel sale con una gran cadena a amarrar al diablo, es el evangelio, hermano. Es el evangelio que se está refiriendo aquí. Y si tú no vives para Cristo, para santificar tu alma y tu cuerpo, entonces el enemigo vas a estar vulnerable. El diablo, hermano, trata de impedir que el hombre sea miembro de la iglesia de Cristo, de su cuerpo. Trata de impedir su salvación. Y dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15, que tiene su ministro, tiene sus trabajadores y se han inventado un sinnúmero de doctrinas, incluyendo que el alma, la salvación no se puede perder, que tú puedas hacer lo que tú quieras. Entonces, el diablo sabe que el hombre debe glorificar a Cristo en la iglesia y no fuera de ella. Por eso dice que a él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades y por todos los siglos. Entonces, Dios hizo posible, hermano, que por medio de la muerte de Cristo en la cruz, la existencia de la iglesia sea presente. Y por ella, el hombre que quiera ser salvo debe pertenecer a ella porque allí se aparta para un uso sagrado, para adorar a Dios, cumplir su mandato y vivir una vida conforme a los designios que Dios desea. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 22, dice claramente el apóstol, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse donde? En su cieno. Por eso, por esa razón, dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre no está en él. Amar al mundo, hermano, se refiere a hacer las obras de la carne. Y debemos
tener cuidado cuando nosotros queremos profesar estos asuntos. Entonces, hacer las obras de la carne, hermano, es algo que nosotros debemos definirlo y tenerlo más claro que el agua. Cuando nosotros hablamos de la carne, no estamos hablando del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que están en el estudio de los viernes del curso de interpretación bíblica, hubo una lección que hablábamos sobre las palabras en sentido figurado. Y decíamos que el significado de una palabra debe determinarse teniendo en cuenta el marco cultural y costumbre que imperan en la época que se escribió el texto. Entonces, hay palabras que tienen un significado específico. Por ejemplo, la palabra carne en el texto hebreo es basar y en el texto griego sarx. Hay diferentes tipos de carne. Está la carne animal que nosotros comemos para alimentarnos. Está la carne física del cuerpo humano, como distinta de la sangre, por ejemplo, de los huesos, pero también el cuerpo humano en su totalidad, decimos la carne. Entonces, podemos decir también toda carne para referirnos al conjunto de la humanidad, como el texto presenta, por ejemplo, en varios textos. Pero la palabra sarx, carne, observamos que se le da otro sentido. La carne adquiere un sentido eminentemente moral y habla que es la naturaleza del hombre después de la caída del huerto del Edén, divorciado de Dios, el asiento del pecado, la raíz, el origen de todas las obras malas. Entonces, para Pablo, la carne no es una, por decirlo así, hablamos de nuestros miembros en este sentido, sino de todos aquellos deseos malos que el hombre hace con su cuerpo. Claramente. Entonces, amados hermanos, esto es lo que nosotros podemos ver y entender y comprender. Ahora bien, debemos tener cuidado. Yo quiero que reflexionemos en un texto que es un momento importante. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, hermano. En su verso especialmente, versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, es decir, con diligencia. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros primero escuchamos y escuchamos la palabra de Dios y ese escuchar esas palabras puede producir fe en nuestro corazón. Entonces, al producir esa fe en nuestro corazón, vamos a añadirle virtud. Una persona virtuosa, sabemos que es completamente, pero ya una vez tú eres virtuoso, debes añadir conocimiento. O sea, y al conocimiento hay que añadirle algo más, que es el dominio propio. O sea, que si yo le digo al hermano Agustín, mira, robar es malo. Si tú ves algo ahí, un teléfono, ese teléfono no es tuyo, no te lo lleves. Pero ¿qué pasa? Que si tú te lo llevas, estás rompiendo con los esquemas de una ley que fue establecida por Dios, que no es bueno robar, llevarte lo tuyo. Entonces, tú violas una ley moral que Dios ha establecido. Y dice Romanos 3:23, y le cito este texto y le digo, porque la paga del pecado es la muerte. Si tú pecas, mueres automáticamente. Entonces aquí vemos que yo le estoy dando al hermano un nuevo conocimiento. Ahora, ¿qué él va a hacer con ese nuevo conocimiento? ¿Cómo va a aplicar ese nuevo conocimiento? Él sabe que hacer eso es malo.
Entonces, ¿cómo va a aplicar ese nuevo conocimiento? Ya él lo sabe. Entonces, él llega a un sitio y ve un teléfono y dice, me lo llevo. Ah, pero el hermano Jeffrey me dijo que robar es malo porque viola una ley espiritual y que si lo hago, cometo pecado. Y pecado, en realidad, el que peca muere. ¿Qué pasa? Que ya él tiene el conocimiento y está aplicándolo, pero necesita tener dominio propio. Y el dominio propio es que te dice a ti que te vas a abstener de hacer esas cosas, que no lo vas a hacer. Y parece ser que hay muchos cristianos que conocen estas cosas, pero no tienen dominio propio, hermano. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque al dominio propio hay que tratar de añadirle paciencia y a la paciencia debemos añadirle piedad. O sea, el cristiano tiene que poseer el conocimiento a través de la palabra, pero tiene que expresar el dominio propio, pero absteniéndose de hacer los deseos de la carne, que estas son las herramientas más importantes, viene la paciencia. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que me sigan tentando? Pero debes tener dominio propio. No debes dejarte vencer por los deseos, las pasiones de la carne. Debes añadir paciencia. Y esto viene, dijimos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermano, esto es importante. Con toda diligencia debemos buscar estas cosas. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las herramientas fundamentales que podemos tener? Hermano, una persona que no ora, Cristo se levantaba de noche a orar. Y a veces nosotros criticamos a los religiosos porque se levantan a orar y se van al monte a orar y hasta a veces lo publican en las redes y esas cosas. Entonces, nos falta orar más, porque el ejemplo perfecto es Cristo. De hecho, vemos que en el libro de los Hechos había un grupo que estaba orando y cada vez que iban a tomar una decisión la consultaban en oración. O sea, que orar nos mantiene en comunión con Dios. Entonces, por medio de la oración, hermano, el judío hacía tres oraciones fundamentales de ley. Una en la mañana, una por la tarde, a la hora novena y una en la noche. Pero ¿qué pasa? Que la oración debe estar acompañada del nuevo conocimiento. Es decir, Pablo dice que a nuestra fe debemos añadirle conocimiento. ¿Y cómo tú crees que vas a obtener conocimiento si tú no lees la palabra de Dios? Si no la estudias, si no abres tu Biblia, que la tienes ahí, solamente pasamos todo el tiempo mirando las redes sociales, hablando con el amigo, haciendo la diligencia y no sacamos tiempo para nosotros poder adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento nos va a dar el dominio propio, hermano. Y ese dominio propio, fruto de la oración, nos va a ayudar a ser pacientes. Pero hay gente que se desespera y comete el acto y se va al mundo y es arrastrado tras los deseos de la carne. Y él dice, pero ven acá, pero el hermano estaba perseverando en la iglesia y de repente ya se fue. ¿Y qué pasó ahí? Porque le falta, hermano, estas herramientas que son necesarias porque está orando poco, está estudiando poco la palabra de Dios, está completamente en desconocimiento total. Entonces, el enemigo anda como león rugiente, desesperado. Entonces nosotros, Pablo dice que con toda diligencia, esto no es que hay que esperar a mañana, hay que ser diligente, hermano, diligente. Y estar preparado para refutar las enseñanzas del diablo. Yo el viernes tengo, entre jueves y viernes, tengo un encuentro con mis amigos, allá. Pero ¿qué pasa? Que ya yo di una repasadita. ¿Para qué? Para cuando estemos en el encuentro, poder estudiar este punto, que este es uno de los puntos que más hacemos énfasis, la perseverancia de los santos. Ahora bien, hay un texto, hermano, que yo quiero que reflexionemos para que terminemos por esta noche. Hay un texto muy importante que yo quiero que meditemos en él y que es distorsionado y que va a ser una revelación para usted esta noche. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Hermano, mire, este texto usted va a agarrar en su casa, lo va a subrayar, lo va a escribir en una mascota, lo va a subrayar
aprenderse de memoria. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Usted se lo va a aprender de memoria. Porque este texto es muchos, el calvinismo y otros que no creen en que el alma se puede perder, lo utilizan. Y si usted no es un cristiano que se dedica a ejercer la palabra de Dios, estudiando, teniendo conocimiento, puede caer en el error. Y de hecho puede hasta pecar y decir, bueno, Pablo lo dijo. Pablo lo dijo. Pero vamos a ver qué dice el texto. Lea conmigo, hermano. Los que están aquí en la plataforma de Zoom, por favor, lean conmigo. Los que están en la llamada grupal, por favor, hablen su Biblia y léanlo. Vamos a ver. Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela, ¿dónde está? El pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne al pecado. Bueno, aquí te dicen los calvinistas y te dicen otros grupos que creen que tú puedes pecar y aún así tú no puedes perder tu salvación. Te dicen, míralo aquí. Pablo lo dice claro. Entonces el cristiano se queda pensando, pero ven acá, pero Pablo lo dice ahí, pero eso es verdad. Mira, ahí dice que con la mente sirvo a Dios, pero con la carne el pecado. Y que el querer hacer bien no está en mí. Y que yo quiero, con la mente sirvo a Dios. Pero ¿qué significa todo esto, hermano? ¿Qué significa? Es verdad. Pues esta noche, hermano, yo quiero que tú aprendas a contestar ese argumento, porque eso es falso. Esto es justificar todo aquello por lo cual nosotros hemos durado más de 40 minutos hablando. Entonces, un bla, 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 bla. ¿Qué es lo que tú me estás enseñando, hermano? Si aquí dice Pablo que él con su cuerpo peca. Eso es verdad. Vamos a analizarlo, hermano. Voy y recalco. Los hermanos que están los viernes estudiando en el curso entenderán de lo que estamos hablando aquí. Que un texto fuera de un contexto es un pretexto. Porque estudiamos el texto, estudiamos lo que es un texto paralelo, un texto remoto. Estudiamos todo eso. Pero ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? Porque dice, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo dice que él fue vendido al pecado. Pero esto es verdad. ¿Por qué dice? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, aquí dice, mira, yo no quiero pecar, pero yo peco, y por eso Dios no me va a condenar, porque Pablo lo dice claro. Lo que pasa es, hermano, que esta gente aquí no están tomando el contexto del pasaje, no están tomando el contexto del pasaje. Y yo quiero que tú entiendas que Pablo aquí no está hablando como un cristiano. Eso se llama totalmente reflexión del texto, tú yéndote, saliéndote del texto y mirando lo que está diciendo. Pablo no está aquí hablando como un cristiano. Pablo está hablando en representación del judío.
Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo está hablando en representación del judío, no como cristiano. Y vamos a ver varios puntos, vamos a tocar varios puntos. Eh, Dice Efesios 2:1 claramente que ustedes están muertos en delitos y pecados. La palabra muerte no significa incapacidad. Un muerto espiritual tiene la capacidad de hacer las cosas bien. Por ejemplo, Juan 5:25 dice que llegará la hora cuando oirán la voz del Hijo de Dios y la que lo oyeren vivirán. Entonces la capacidad de obedecer el Evangelio, el hombre la tiene aunque esté muerto. Entonces, este texto de Romanos 7:14 al 21 especialmente, este pasaje está hablando como, Pablo no está hablando como cristiano, y habla de que él tiene una lucha continua y que entre él y su hombre interior, con el espíritu sirve a Dios, pero con la carne al pecado. Este es un texto favorito lo primero que te van a presentar cuando tú estudias con esta gente es un texto como esto, para justificar, hermano, su enseñanza. Y te dicen que el ser humano no tiene capacidad para hacer el bien, pero no analizan el contexto, porque texto fuera de contexto es puro pretexto. Pablo está hablando, hermano, aquí como en representación del judío, no como cristiano. Por ejemplo, en el contexto dice, Pablo dice, hablo con los que conocen qué, la ley. Pablo está hablando con los que conocían la ley. Y de hecho, antes de entrar al verso 14, en el verso 7 dice que él está libre de la ley. Pablo está libre de la ley. Lo que Pablo describe aquí lo hace en representación de un hombre que está sujeto a la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que tú debías obedecer con el cuerpo. O sea, tú tenías que hacer algo físicamente. Ustedes recuerdan cuando hablamos de la purificación, cuando hablamos de toda esta cosa, cuando hablamos del bautismo, que ellos se purificaban, que no podían, porque se contaminaban de que tocaban cualquier cosa. Entonces, Pablo describe aquí lo que hace en representación de un hombre que está sujeto a la ley judía. Primero se presenta como un hombre sujeto a la ley que no ha sido libertado por la sangre de Cristo. Entonces, la imposibilidad de liberarse uno del pecado por la ley antigua era imposible, al menos que no sea por la sangre de Cristo. Por ejemplo, es verdad que el hombre de Dios es vendido al pecado. ¿Es esto verdad? ¿Somos nosotros vendidos al pecado? Como dice el verso 14 y 15. Vamos a ver un caso. Romano capítulo 8, versículo 3, hermano Agustín. Romano capítulo 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿dónde? En la carne. Entonces la ley no tenía esa capacidad, porque dependía de la carne, dependía del ser humano. Por eso era imposible para ellos hacer obedecer a Dios, porque no habían sido libertados por la sangre de Cristo. Sencillamente por eso, hermano. Entonces las descripciones que hace Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25, no representan al cristiano. No, no lo representan al cristiano, porque eso contradice otros textos. Por ejemplo, el verso 14, nuevamente, vamos a poner en pantalla el verso 14 del capítulo 7, dice claramente, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Ojo, hermano, es el cristiano carnal. Es verdad que el cristiano es carnal. Es verdad que el cristiano es vendido al pecado. Repito, Pablo está hablando aquí en representación de los judíos, no como cristiano. No como cristiano. Vamos a ver si eso es cierto. Si es verdad que cristiano es carnal, si es verdad que cristiano es vendido al pecado. Vamos a ver lo que nos dice aquí en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4, por ejemplo. Porque aquí vemos que el apóstol Pablo está liberado por la sangre de Cristo y dice que él es carnal vendido al pecado. ¿Es un cristiano vendido al pecado?
Dice claramente, 1 Corintios 3 y 4, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, no sois carnales. Bueno, Pablo, decídete. O somos carnales vendidos al pecado, o no lo somos, porque aquí él está diciendo que ellos eran carnales por esas cosas. Y ya vimos cuáles eran las obras de la carne, ¿verdad? Tocamos ese punto. Entonces, a Pablo que se decida, o somos carnales vendidos al pecado, o aquí no debemos serlo. ¿Se contradice la Biblia? No, porque Pablo está hablando de representación del judío, no como cristiano. En, en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, Pablo no está hablando como cristiano, hermano. Pablo está hablando en lugar del judío. Entonces, Pablo, si todo cristiano es carnal, ¿por qué tú reprendes a los corintios para que no sean carnales? Entonces, ¿qué es ser un hombre carnal, hermano? Celo, contienda, fornicación, ira, todo eso. El cristiano no es carnal. El cristiano no es carnal. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24, hermano. Vamos a ver qué nos dice. Gálatas 5, 24. Pero lo que son, pero lo que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y sus deseos. Pero ¿qué pasa? Pablo dice en Romanos capítulo 7 que he vendido al pecado y dice que es carnal. Pero aquí dice, pero lo que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y su deseo. Allí dice una cosa y aquí otra. ¿Se contradice la Biblia? No. Repito, Pablo estaba hablando de representación del judío. Pablo no estaba hablando como cristiano allí. Debemos entender eso, hermano. Y esto es lo que esta persona no entiende. Y te cita Romanos 7 para decirte, justificarte. No, mira, tú con la mente quieres obedecer a Dios y va a la iglesia, pero con el cuerpo tú pecas porque tienes que pecar, porque tiene una naturaleza corrupta. Pero esto es mentira. Esto es mentira, hermano. Entonces, Romanos 7:14, como vuelvo y repito, Pablo no está hablando como cristiano, sino es representación del judío. Y no debemos pensar nunca en la vida que ha sido vendido al pecado, hermano. ¿Qué significa ser vendido al pecado? Esclavitud. Y en la antigua ley, vender a una persona era someterse a esa persona como esclavo. Vamos a ver qué dice Romanos 6, 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18, hermano. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo de qué? Del pecado. ¿Habéis obedecido qué? De corazón aquella forma doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿Y libertado de qué, hermano? Del pecado. ¿Viniste a ser qué? ¿Siervo de qué? De la justicia. Entonces, aquí nosotros vemos que este texto es demoledor para aquellos que piensan que somos vendidos al pecado. Porque el contexto de Romanos capítulo 7 verso 14 es el capítulo 6 y el capítulo 6 te lo está diciendo claro. Y Pablo dice en el capítulo 7 verso 1 hablo con los que conocen la ley. Le estaba hablando al judío. Entonces, Pablo lo que pasa es que en este capítulo aquí, el versículo 7 Pablo está haciendo empatía con ellos. Dice, soy carnal, soy vendido al pecado, esto, aquello, pero vamos a ver qué va a pasar más adelante. Vamos a leer ahora el segundo punto, Romanos 7 17 al 20. Romanos 7 17 al 20, brevemente, para que vayamos concluyendo. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y te dice mucha gente, no, mira, yo no quiero pecar, pero yo peco y con eso Dios no me va a condenar. Esto es falso, es verdad esto.
Es verdad esto, hermano, porque yo no puedo hacer el bien que yo quiero, sino el mal, eso hago. Y dice, de manera que yo no soy yo, sino aquello, sino quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien, hacer el bien, pero no, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si yo, y si hago lo que no quiero, ya no hago, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermano, es verdad que el pecado mora en el cristiano. Mora en el cristiano, el pecado. Ya vimos en 1 Tesalonicenses 5:23 que dice que el espíritu, alma y cuerpo debe ser irreprensible. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros notamos claramente, el apóstol Pablo dice aquí que el pecado mora en él, pero no es verdad. No es verdad. Gálatas 5:24, ¿qué nos dice, hermano? Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, tú has crucificado la carne. Es decir, el pecado no puede morar en el cristiano, porque quien mora en el cristiano es quien, el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice claramente que desea que more quien en él, el Espíritu Santo. La palabra morar allí o morada, nosotros sabemos a qué se refiere, pero no obstante, dice el apóstol Pablo que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, es porque Él habita en nosotros. La palabra templo, dijimos, viene de un vocablo, naos, que quiere decir, en pocas palabras, morada de Dios. O mora el pecado en nosotros, o mora Dios. Vuelvo y repito, porque Pablo allí no está hablando como cristiano. Pablo está hablando en representación del judío, haciendo empatía con el judío por él, pero no porque en el cristiano mora el pecado. De hecho, en Romanos capítulo 8, verso 7, ¿qué nos dice hermano Agustín? Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, estos temas, hermano, yo creo que está claro. No nos dará tiempo para seguir analizando todos estos puntos, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Entendiendo que Romanos capítulo 7, verso 14 al 25, Pablo no habla como cristiano. Pablo habla como el judío, en representación del judío. De hecho, en el capítulo 8, verso 1, ahí cambian las cosas. ¿Por qué razón? ¿Qué dice Pablo en el capítulo 8, verso 1, hermano Agustín? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué, a la carne, sino conforme a quién, al Espíritu. Pablo cambia la hoja. En el capítulo 7 habla como un judío sujeto a la ley, con lo que conoce la ley, en representación de ellos se pone en lugar de ellos, porque Pablo era judío. Pero dice y empieza, introduce el capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que no andan conforme a la carne. No andan conforme a la carne. Entonces hay una gran diferencia en cuanto a eso, hermano. Y nosotros debemos de entender que las obras de la carne son enemistad contra Dios. Y si deseamos completamente hacer la voluntad de Dios, hermano, debemos sujetarnos a su palabra, estudiar, meditar y vivir una vida en consagración a Dios para nosotros poder vencer las obras de la carne y al enemigo. Que Dios les bendiga a todos.